Muy bien, decíamos Filipenses, ¿verdad? Capítulo 3. Quiero decirles que tenía un sermón prácticamente evangelístico, pero pues vamos a cambiarle un poquito, ¿verdad? Filipenses en el capítulo 3 y el verso 9. Me contestan cuando ya lo tengan. Muy bien, dice así esta hermosa hora, esta mañana, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo repito de nuevo. Y ser hallado en él. Cuando aparezca, ¿verdad? Cuando venga, o en este momento, nosotros estamos en él. Y ser hallado en él, no, oigan, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por mis méritos, por mi esfuerzo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no esa no, sino la que es por la fe, la que es por la fidelidad del Cristo, la que es por la fe de Cristo, no la mía. La justicia que es de Dios por la fe. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Vemos el versículo y estamos mirando. Este verso nos muestra, amados hermanos, este verso nos muestra que hay dos formas de alcanzar esa justicia. O dos formas de alcanzar ser justos. Hay dos formas en las cuales este versículo nos está marcando, nos está diciendo que hay dos. Y una es la que más ha predominado a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque ahí comenzó todo el asunto de alcanzar justicia. Desde que nosotros tenemos un poco de entendimiento, de ahí nos empezaron a enseñar, aunque quiero decirle que antes, mucho antes, ya se hablaba de la otra justicia. Pero, por falta de entendimiento a nosotros, desde Moisés comenzó todo el asunto. Desde ahí comenzó esa justicia que se quiere alcanzar por mi propio esfuerzo, por mis méritos o por lo que yo hago. Y aquí el versículo nos está mostrando estas dos formas de alcanzar justicia o ser justo. Miremos un versículo más que nos pueda decir también, que nos ponga el paralelo de las dos partes. ¿Se acuerdan de Juan 1:17? Vamos a verlo. Otro versículo que nos muestra las dos posiciones. Juan 1:17. Ahí nos está marcando. Aquí en el verso de Filipenses nos mostró ya, ¿verdad? Con claridad. Ya nos mostró claramente. Pero vamos a Juan 1:17. Juan 1:17. Dice, pues la ley, mire, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. ¿A quién se la dio Dios cuando le entregó la ley a Moisés? ¿Para quién iba dirigida esa ley? Iba exclusivamente para los israelitas. Para ellos era. ¿Se acuerda que le cambiaron el nombre a Jacob y le dijeron, ya no te vas a llamar Jacob? De ahora en adelante te vas a llamar, ¿qué? Israel. Era para Israel aquello. Los 10 mandamientos y todo lo que la ley expresaba en toda su totalidad, todo era dirigido para Israel, para ese tiempo. ¿Qué sucedía con los gentiles en ese tiempo? ¿Tenían parte en aquello? No. Al contrario, dice que Dios les decía que se alejaran de toda la gente que no era israelita. Dios les decía,
Tienen que sacar a esa gente, no la dejen con ustedes, no les den sus mujeres, no les den sus hijos, no les den sus hijas, no tengan unidad con ellos. Que eso es lo que Dios decía. Dios les declaraba que no tenía que haber unidad con ellos. ¿Por qué razón era esto? ¿Cuál era la razón? Por las costumbres que ellos tenían y por la enseñanza que ellos tenían. Esa era la razón. Y por eso este versículo de Juan 1:17 nos está mostrando, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés la trajo a los judíos, a los israelitas. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Oiga, la gracia y la verdad no son cosas iguales, como poderle decir la misericordia y la gracia. No son cosas iguales, son dos cosas diferentes. La misericordia es una cosa y la gracia es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. No las tratemos de unir, porque no, son dos cosas diferentes. En la ley había misericordia. Dios usaba algunas veces la misericordia. Pero ¿qué sucede con la ley? La ley no podía doblarse. ¿Por qué? Porque si se doblaba un poquito, ya no era ley. Ya no podía ser ley. Entonces, las cosas eran ¿qué? Tajantes. Y por eso vemos aquí, ¿verdad? Dice, la ley y la gracia son dos ministerios diferentes, basados, son dos administraciones diferentes. La ley habla de lo que es el ser humano. ¿De qué habla? De lo que el ser humano es y tiene que hacer para alcanzar esa actitud de justicia o ser justo. En la ley, todos sabemos eso, ¿verdad? Todos conocemos eso ya, pero estamos recordando un poquito todas estas cosas. Muy bien, el ser justo en la ley, abuelita, Francisco, en la ley, ¿cómo el hombre podía alcanzar ser justo? Lidia, ¿cómo? ¿Qué era lo que tenía que hacer el hombre en la ley para alcanzar ser justo? Por sus propios méritos era, por su propio esfuerzo, por su propia obediencia, por su propia fuerza. Él podía alcanzar, estaba disponible, ¿verdad? Estaba disponible que él alcanzara ser justo ante Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Muy conocido de todos, si ustedes se recuerdan. Muy conocido de todos. Miremos Deuteronomio. Yo les dije, la ley, ¿qué es lo que hace? La ley habla de lo que el ser humano tiene que hacer para ser justo. La gracia revela lo que Dios, mire, lo que Él hizo para que el hombre fuera justo. Son dos cosas diferentes. La ley revela lo que tú tienes que hacer para alcanzar justicia. La gracia te dice lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho para que tú alcances el ser justo. La ley te dice, tú tienes que hacerlo y esforzarte a hacer esto y hacer lo otro para que alcances la justicia. Pero en la gracia te revela lo que Dios ha hecho para que tú seas justo. Hay una sola cosa que en la gracia tenemos que hacer para alcanzar ser justos. Pero en la ley teníamos que cumplir los 10 mandamientos. Eso es el versículo que les dije, ¿verdad? No vayan a él si quieren, yo se los digo. ¿Se recuerdan? Si alguien me lo puede decir sin verlo, un versículo bien conocido. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿cómo el hombre podía lograr eso? Obedeciendo los 10 mandamientos, llevándolos a la acción, a la obediencia y esforzándose por hacer aquello. Su propia fuerza, su propio esfuerzo. Cuando le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad?
Ahí está, le dice, esfuérzate, esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate. Ahora en la gracia, ¿es por tu esfuerzo? ¿Ven lo que estoy mencionando? ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? No es por tu esfuerzo. En la ley eso era, pero en la gracia no es por tu esfuerzo. En la gracia es por lo que Dios hizo a través de un sacrificio para que tú fueses justo. Bajo la ley, ¿qué era lo que Dios te decía? Dios te demandaba rectitud al pecador. Dios le demanda bajo la ley rectitud al pecador. Le dice que tienes que estar en una posición recta, en rectitud a los pecadores. Bajo la gracia, Dios nos da justicia como regalo inmerecido. ¿Ven las dos posiciones? Las vamos viendo, las vamos observando. En la ley, ¿qué dijimos? Dios demandaba rectitud, obediencia, esfuerzo al hombre. Pero en la gracia, ¿qué sucede? En la gracia dice, te da, bajo la gracia Dios nos da justicia como un regalo inmerecido. Dios nos da esa posición no porque la merecíamos, pero en la ley tenías que ser recto, obediente, esforzarte y hacer todo esto. Deuteronomio 6:25 ya lo vimos, ¿verdad? Ahora miremos 2 de Corintios 5:21. Vean los dos textos, pongan la Biblia así en medio y pongan los dos textos paralelos. Así, mire, pongan los dos, Deuteronomio y 2 de Corintios 5:21. Pónganlos así, que pueda ver los dos versículos. Me contestan cuando ya los tengan así, como les digo, así, miren, para que podamos ver las dos posiciones ahí. 2 de Corintios 5:21. Sí, miren. Al ver Deuteronomio 6:25, ¿cómo es que yo podía alcanzar justicia? Por los 10 mandamientos cumpliéndolos. Y nos hemos dado cuenta y hemos enseñado que nadie los puede cumplir. Nadie los puede cumplir. No hay una persona que los pueda cumplir. Para eso apareció el Mesías. Él vino y cumplió todo eso. Pero ahora miremos 2 de Corintios 5:21. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo obtenemos la justicia? Ve, por medio de la muerte, del sacrificio, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ustedes y yo somos hechos justicia de Dios en Cristo. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Todo está maravilloso hasta ahí. Todo esto estaba bien fácil y ya lo habíamos repasado y lo habíamos dicho mucho. Yo le voy a preguntar, antes de todo les voy a preguntar, ¿bajo qué ministerio o bajo qué administración queremos estar? Esa es la pregunta. Si nos dimos cuenta que por la ley, por mi esfuerzo, por mi propia fuerza, y vemos que hay que cumplir los 10 mandamientos, 900 estatutos y todo esto hay que cumplirlo. La pregunta es, ¿bajo qué ministerio queremos estar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¿Verdad? Muy bien, es bonito que lo digamos y es interesante, muy bueno que lo digamos. ¿Bajo el ministerio, bajo qué ministerio queremos estar? Bajo la gracia. Indiscutiblemente, esa pregunta ni se debería de preguntar, pero la hicimos. Pero aunque elijamos la gracia, aquí empiezan las cosas.
Pero aunque nosotros elijamos la gracia, aún estamos confundidos y mezclando la ley con la gracia. Aunque nosotros decimos, al oír esto y decimos, no, pues voy a estar bajo la gracia y ese es el ministerio donde yo estoy y esa es la administración, la quinta, la de Cristo, y yo creo esto y hago esto. Pero que aunque digamos estas cosas, digamos esto, estamos a veces confundidos y mezclando. Estamos mezclando la ley y la gracia. En la ley dijo Dios, no tendré por inocente al culpable. No tendré por inocente al pecador. Eso es lo que dijo la ley, ¿no? No tendré por inocente al que pecó, al culpable, al que desobedeció, al que no atendió a mi voz. No lo tendré por inocente. No será inocente el pecador. Pero bajo la gracia, ¿qué dice Dios? Porque seré misericordioso a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados. ¿Ven? Uno dice, no tendré por inocente al que fue culpable. Y la gracia dice, tendré misericordia y nunca me voy a acordar más de sus iniquidades, de sus pecados. Nunca me voy a acordar más. Ahora digo, el Señor Jesús fue el que cumplió la ley. ¿Se recuerdan? Podríamos mencionar quizás algunos versículos de esos. El Señor Jesucristo fue el que cumplió la ley en su totalidad. Vamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17, véanlo. ¿Ya están ahí? Muy bien, dice Mateo 5:17. No penséis, Dios le bendiga, mi hermano. No penséis que he venido para abrogar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Si no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cumplir qué? Cumplir la ley. ¿Ven? ¿Cuál era el propósito de él en ese momento? El cumplimiento de la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Esos versículos márquenlos, para que ustedes puedan mostrarle a las personas cuando estén hablando de esto y digan, mire lo que dice acá. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta. Israel, ¿por qué Israel no alcanzó la justicia? ¿Por qué Israel no pudo alcanzar la justicia de Dios? Y ven que era el pueblo amado. Pero ¿por qué no pudo alcanzar la justicia? ¿Por qué será? Veamos qué nos va a decir la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué Israel no pudo alcanzar la justicia? Estamos viendo aquí que el Cristo dijo que venía a cumplir la ley. Él la cumplió. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 3 y versículo 13. Mateo 3, 13. Cuando Dios estaba mostrándonos en la Escritura, por medio de este libro, que el Cristo estaba en las acciones de cumplir la ley. 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Le decía Juan a Jesús, verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo la justicia de la ley. En ese momento, ¿qué es lo que estaba haciendo? Bautizándose en agua. ¿No se estaba bautizando en agua? En ese momento estaba cumpliendo la ley.
Estaba en el propósito de cumplir la ley. Por eso le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. ¿Justicia de qué? De la ley. Ven entonces, ¿qué estaba haciendo cuando se estaba bautizando en agua? Cumpliendo la ley. Un versículo más. Mateo, ahí mismo en el capítulo 11. Mire lo que nos va a decir Mateo 11. Verso 13. Mateo 11, 13. ¿Ya están ahí? Quiero que vean, para que ustedes puedan explicar esto a las personas que se les presenten. Las personas que estén diciéndoles que no están de acuerdo en lo que ustedes están diciendo. Mire, el 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta. O sea, en otras palabras, Juan el Bautista era el último profeta que existía de acuerdo a la ley. Eso es lo que está diciendo. Juan era el último profeta que existía de acuerdo a la ley. ¿Y qué fue lo que Juan estaba? ¿Cuál fue el mensaje de Juan? He ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautícese cada uno de ustedes para remisión de pecados. ¿Se ven? ¿Ven cuál fue el mensaje que estaba haciendo Juan? El mensaje de Juan. ¿A quién les llevaba el mensaje Juan? A los judíos. ¿A quién les decía bautícense? A los judíos. Cuando llegó la gente bastante a acompañarlo y a acercarse a él para que les bautizara, ¿qué les dijo? Generación de víboras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis hijos de Abraham somos. ¿Ven cuál era el mensaje? Era el mensaje que él venía preparando el camino del Cordero de Dios, y su mensaje era para que el Cristo pudiera cumplir, hacer el cumplimiento de la ley, y era el bautismo en agua. ¿Ven? Ahora esos versículos los estamos volviendo a reconocer y a repasar para que quede en nosotros. ¿Cómo van a explicarle a una persona que se están bautizando en agua? Nunca le toque eso a las primeras de cambio. Nunca le hable de eso a las personas, ¿verdad? Cuando se le presenten, no, nunca le mencione esto. Cuando ya esté con confianza y entradito, entonces aclárele, pero no le diga a usted, es que eso no es de Dios, eso no es. Muéstreselo. Lee aquí, dígalo, no, usted no le diga nada, lee lo que dice aquí, lee lo que dice aquí, lee lo que dice ahí. ¿Querés contradecir lo que la palabra dice? Entonces ya es otra cosa. Pero a veces nosotros nos vamos al punto y no declaramos la palabra. Y es la palabra la que va a dar el entendimiento a la persona para que se dé cuenta de que las cosas no son así. Muy bien. Ahora, les dije hace un momento, la ley fue dada a los israelitas y ninguno pudo cumplirla. ¿Cómo podemos mostrarle a la gente que ninguno de ellos pudieron cumplir la ley? Regálenme esos versículos. Vamos a Juan 7:19. Juan 7:19. Evangelio. Aquí usted le va a mostrar esto a las personas y les dirá. ¿Ya están? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Ve lo que les está diciendo? Y está diciéndoselos claro, ¿verdad? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Miremos Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versículos en los cuales es importante que los dominemos y que los tengamos conscientes en la mente. 9:31. Romanos 9:31 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no
la alcanzó. ¿Ve? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Verso 32. Allí dice por qué no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fidelidad del Cristo, no por la obediencia del Cristo, sino por su propia obediencia. Eso quiere decir, porque iban tras ella no por la fidelidad del Cristo, por la fe del Cristo, por la obediencia del Cristo, sino por su propia obediencia. Eso quiere decir, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Tropezaron en Jesús o no? ¿Por qué tropezaron en Jesús? ¿Cuál fue el problema de tropezar en Jesús? Porque ellos no querían dejar su propio esfuerzo. Ellos pensaban que por su propio esfuerzo, por su propia obediencia, por su propia fuerza, iban a poder ser justos. Y eso no puede ser posible. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Ni aún uno. Veamos esto. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ahí mismo estamos. Solo vayamos al capítulo 3. Verso 10. 3:10. Dice, mire, como está escrito, escrito está. ¿Se acuerdan de escrito está? Como está escrito, escrito está. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¡Wow! Ahora vea el verso 19. ¿A quién se lo está diciendo? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esto era para los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hablando ya claramente, ¿se dan cuenta? Nadie ha podido alcanzar esto por su propio esfuerzo. Solamente por medio de Jesucristo está el asunto. Y un verso más para ya no estar puesto en esta parte. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice así, ¿ya lo tienen? Una cosa debemos saber, miren, sabiendo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es lo que debemos saber y entender, que ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Oiga, la fe no es en, sino la fe de. Dice, por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Claro que hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien. ¿La ley es santa? Sí. ¿La ley es justa? Sí. ¿La ley es buena? Sí. La ley es justa, santa y buena.
El problema no es la ley. El problema no está en la ley. El problema está en el ser humano. El problema está en nosotros, los humanos. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto. Imagínese, vivía por siempre, sin enfermedades y nada de eso. ¿Sí o no? Vivía de esa manera. Todo era perfecto. La ley no es mala, es buena. El problema es que nosotros no podemos cumplir la ley ni los 10 mandamientos. Ese es el problema. Nosotros no los podemos cumplir. Para eso apareció el Hijo de Dios, para cumplir toda la justicia de la ley. Entonces les voy a preguntar, miren, amados hermanos, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Para ver nuestras imperfecciones, para demostrarnos y darnos a conocer que nosotros no podíamos, por nuestro esfuerzo, alcanzar eso. Que por nuestra fuerza no podíamos llegar a ese nivel. Para eso sirve la ley. Para que nos demos cuenta que necesitábamos un Salvador. Para que entendiéramos que necesitábamos un mediador. No por nuestro esfuerzo llegar a ese nivel. No podíamos llegar a ese nivel. No se podía. No podíamos obedecer basados en nuestro esfuerzo, en nuestros méritos, en nuestra fuerza, en nuestra propia manera. Ok, entonces les voy a decir algo que espero que entendamos. Mire cómo se lo voy a decir de la manera más sencilla, fácil. Le voy a preguntar, ¿qué culpa tiene usted, yo, Alvin? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que Adán haya pecado? ¿Qué culpa tienen ustedes de que Adán haya pecado? ¿Tienen alguna culpa? Vamos a ver, Lidia, dígame, ¿qué culpa tiene usted de que Adán haya cometido ese error? No me preguntaron a mí, me preguntaron. Me dijeron, Yodelmo, ¿qué dices tú? ¿Que peque o no? No me preguntaron nada. Ni tenía que ver en el asunto yo. Ni existía todavía. ¿Se da cuenta? Pero Él nos metió en este problema. Y ya nosotros, al haber los descendientes que habían, los que nacieron de ahí para acá, todos estaban ya en ese problema. No tuvimos nada que ver. No tuvimos ni nos preguntaron ni nada. No teníamos nada que ver en ese asunto. Nada que ver en ese punto. Porque Adán decidió, por su libre voluntad, meternos en esa situación, en ese problema, y desobedecer a Dios, obedecer al mal. Esa fue su decisión, pero la decisión que él tomó me vino a mí a perjudicar. Te vino a ti a perjudicar, nos perjudicó a nosotros y nos dejó en una situación de condenación. Nos dejó en una posición de condenación. Me hizo a mí, nos hizo a nosotros pecadores. Nos hizo pecadores. Eso fue lo que sucedió. Y luego, después de eso, vinieron ¿qué? Las enfermedades. Vinieron todas las enfermedades, vinieron todo el dolor, la angustia, la mentira, el engaño, todo lo que ahora tenemos vino, y luego la muerte, el envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Por Adán. Por Adán nos volvemos viejitos. Si Adán no hubiera cometido eso, no fuéramos viejitos. Estuviéramos en un mismo nivel todos, sin envejecer. Pero Él nos metió en este problema. La muerte entró en la vida nuestra, y todo lo que ahora tenemos, enfermedades, dolor, mentira, angustias, envejecimiento, todas las consecuencias que tenemos en esta vida, por causa de Adán. Ahora viene la parte que quiero que entendamos. Esa es la razón. Esa es la razón
Yo no siendo culpable, ni ustedes siendo culpables por la decisión de Adán. Pero Él nos muestra una forma de salir. Nos está mostrando una forma de salir de esto. Romanos 5. Mire, Romanos 5, y esto les enseñaba a los de México, ¿verdad? El viernes. Romanos 5, 17, 18 y 19. Mírelo, ahí están los diamantes. No es por mi esfuerzo. Romanos capítulo 5. ¿Ya están? 17, ahí comenzamos. Dice, pues si por la transgresión de uno, un solo hombre fue el que pecó. Un solo hombre fue el que pecó. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Vino la muerte a todos nosotros, ¿verdad? Mucho más, oiga, mucho más abundará en vida por vida, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Repito el versículo. Pues si por la transgresión de uno, Adán, uno solo reinó la muerte, vino la muerte, mucho más reinará en vida, mucho más reinará en vida por uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Ahí está. Uno fue el que pecó y nos metió en el problema. Yo no tuve que ver en eso, nada que ver. Pero viene uno también y obedeció, y por uno solo, Jesucristo, reciben la abundancia de gracia, recibimos la abundancia de gracia y el don de justicia. ¿Qué sucede aquí? Miremos lo que está viendo aquí, lo que estamos viendo acá. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores, por un hombre, todos, sin que nosotros hayamos tenido que ver. Ahora también, de la misma manera, de la misma forma, por un hombre, todos nosotros, sin que tengamos que ver, porque es un regalo de Dios, tenemos la oportunidad de ir a ser justos. ¿Lo ven? De la misma forma, así como por un hombre no nos tomaron en cuenta y no nos dijeron esto y esto, pero ahora por un hombre viene Dios y dice, te quiero dar ese don de la justicia, ese regalo de ser justo. Solo tienes que hacer una cosa. ¿Y qué cosa tienes que hacer? Creer en el que yo envié, nada más. Nada más, tú lo que tienes que hacer es creer en el que yo envié y Él te enseñará cómo vivir de ahí en adelante en la nueva sabiduría que Adán despreció. ¿Sí lo vemos? Ahora, de la misma forma, por un hombre fuimos puestos en el lugar sin que nosotros hayamos hecho nada. Lo único que hicimos fue creer en el enviado por Dios. Creer en el enviado por Dios. Verso 18. Mire lo que dice el verso 18. Así como por la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos. Los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás parado? Mi hermano Jesús, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estamos parados? Ve, estamos parados en la posición de ser justos. Justos, justos. Mis amados, ahí podemos darnos cuenta a esta hermosa hora. Apágalo. Ahí podamos darnos cuenta de lo que hemos recibido, ¿verdad? La parte que hemos recibido. Así como no tuve culpa por uno, no tuve culpa por el otro, la otra situación.
No es por mi esfuerzo, ni mi obediencia, ni mi propia justicia. No es así. Dios ha previsto solo una forma para salir de esto y solamente creer en el enviado por Dios. Adán nos puso en este problema, Jesucristo nos saca de este problema. Ahora, lo que quiero más que todo es mostrarles esta parte para que lleguemos a la conclusión. La conclusión está en 1 Juan 2, 1 y 2. Vamos ahí, lo vamos a leer todos. Lo vamos a leer todos. ¿Sí? 1 Juan 2, capítulo 2, verso 1 y 2. Aquí está la conclusión. No quiero, oigan bien, no quiero que ustedes se acusen por nada. No quiero que ustedes se condenen por nada. No quiero que ustedes estén permitiendo en sus corazones por cosas que no hacemos bien. Por cosas que no hacemos bien, ¿verdad? Cosas de aquellas que no hacemos muy bien, que el enemigo tenga acceso a querernos estar estorbando, molestando la mente. Por cosas que no hacemos bien. Cuando digo cosas que no hacemos bien, es porque cosas que hacemos mal. Acciones que hacemos que no son buenas, que son incorrectas. Pero por eso no te acuses ni te condenes. Solo reconoce a la luz de la Escritura, porque la palabra te está diciendo lo que es correcto y no es correcto. Solo mira lo que la palabra dice que es correcto, deja lo que no hiciste bien y vuélvete a la palabra, reconoce tu equivocación y vuelve con Dios. Vuelve y sigue en Dios, confesando, caminando en armonía con tu Dios. Dice el verso, hijitos míos, 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué nos está diciendo? Que no pequéis. ¿Cuál es la orden? No pequemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno comete un error, vamos a ver, ¿qué error pudiera cometer una persona? Cualquier error que sea, cualquiera que sea. Cualquier pecado que haya sido. Dice, hijitos mías, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no lo hagáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, queridos hermanos, voy a ver, ¿qué es lo que condena a una persona? Les pregunto, díganme, ¿qué es lo que condena a una persona? Alguien va a decir, el pecado. No es cierto. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Qué es lo que condena a una persona? Su creencia. Es lo que la condena. Su forma de creer es lo que lo está condenando. El pecado no lo condena. Porque si el pecado pudiera traer la condenación al hombre, entonces el sacrificio de Cristo, ¿de qué serviría? ¿No es que Él entregó la vida por los pecadores? ¿Por el pecado que los pecadores hacían? Entonces dígame, esa obra no tiene valor entonces. No tiene ningún valor, porque si el pecado puede condenar a la persona o destruir la persona o decir, el pecado puede detener la obra de Dios. ¿El pecado puede detener la obra de Dios? No. ¿Por qué? ¿Por qué no la puede detener? Porque la gracia, el sacrificio de Dios está más arriba de todo pecado. La fuerza de Dios, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Todo el juicio que Dios tenía para el pecador, toda su ira, enojo, el juicio que había cayó sobre el pecador.
Era para el pecador. Vino, ¿y quién fue? Jesús. Jesús fue el que cargó en su cuerpo, en su vida, todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios, todo el enojo que Dios tenía en la ley, vino y cayó sobre el cuerpo de Jesucristo. Ahí cayó todo el juicio, la ira, el enojo de la ley y de Dios. Ven, ahí cayó todo. Desde ese momento Dios quedó en paz con el hombre. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios pudo más que el pecado del hombre. Entonces, ven, el pecado no nos puede detener. La equivocación no nos puede detener. Lógicamente, esto no quiere decir que voy a ir a hacer las cosas que son incorrectas. No. ¿Por qué? Porque la unidad con mi Dios, la unidad con mi Padre, me está diciendo que yo debo de vivir una vida en santificación. No por mis méritos. ¿Cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a ser santo? Fíjese lo que le voy a decir. Oigan esto. La obediencia mía, yo debo de obedecer y la obediencia debe de estar aquí, frente a Dios. Pero no pensar que por esa obediencia yo tengo méritos ante Dios. No es por mi obediencia. Debe de estar ahí. Debe de estar ahí. Debemos de estar ahí. ¿Correcto? Porque si no está ahí, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos agradecidos con Dios? No lo podemos decir. No hay agradecimiento. Mi obediencia tiene que estar metida ahí, en mi vida, en mi accionar y en todo. Pero no pensar que por mi obediencia yo obtengo esos beneficios. No, ya lo vimos, ¿verdad? Toda la ira, todo el enojo, toda la justicia de Dios, ¿dónde fue descargada? Todo lo que tenía Dios guardado en ira, enojo y justicia cayó, vino sobre el cuerpo de Cristo. Todo eso cayó sobre Él y ahí en Él la ira de Dios llegó. Todo ahí quedó en el sacrificio de Cristo. De ahí en adelante, dice la Escritura, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora yo estoy en paz con mi Dios. Ustedes están en paz con Dios. No todos los que entendemos esto estamos en paz con Dios. Eso es lo que el diablo no quiere que nosotros sepamos. Eso es lo que el diablo no quiere que nosotros entendamos. Vamos a ver. Para finalizar, ya para terminar, dígame, todas las promesas que Dios le dio a Abraham, todas las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿cuáles fueron? Te voy a engrandecer, te voy a prosperar, te voy a bendecir, vas a ser una gran nación, vas a tener toda la bendición, quien te maldiga, yo lo maldigo y quien te bendice será bendecido. No es todas esas promesas están en la palabra de Dios. Todo eso está, que se lo dio a Abraham. Todo eso está. En el libro de Romanos hay un versículo, capítulo, ¿qué? 3, vamos a verlo. Y el verso 29, si no me equivoco, ya se me olvidó. Vamos a verlo. Donde dice que somos la descendencia, que si estamos en Cristo, que si nosotros estamos en Cristo, somos de la descendencia de Abraham. Así dice el versículo. Vamos a ver, ahorita les digo cuál es. 4:29, no, 25. No lo tengo en mente ahorita, pero ni lo anoté. Ese versículo está señalando y nos está diciendo que todos los que fuimos traídos a Jesucristo,
somos descendientes de Abraham y la promesa. 3:29, Gálatas era. Muy bien, gracias. Gálatas 3:29, vamos ahí, se me escapaba. Gracias, Alvin. Gálatas 3:29. ¿Ya están ahí? Mire, qué lindo versículo. Gálatas 3:29. Ahí está, podemos leerlo. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ven? Herederos según la promesa. Voy a preguntar algo, ya dije para finalizar. Mire, véase. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que de casi 100 años iba a poder engendrar un hijo. ¿Y la promesa para Sara cuál fue? Que a la edad de casi 90 años, ella iba a poder concebir. Y ella no dijo, voy a tener un baby. No, dijo, voy a sentir placer, dijo. A esta edad todavía voy a sentir placer, dijo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios rejuveneció, porque a la edad de 65 años, dice que cuando llegó al faraón, dice que todos la miraban y era una mujer tan hermosa y tan bella, de la edad de 65 años, era hermosa y bella. ¿Quién la tenía así? Dios. Pasaron 20 años más. Ya no tenía 65, 75, 85 años. Más tarde, 20 años más, 85 años, sucedió lo mismo con Abimelech, que la miró y la quería para él. De 85 años aquella mujer, la quería él para él, porque decía que era, Abraham decía que era su hermana. ¿Ven? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo esto es que cuando creemos a la promesa, nos rejuvenecemos. Oiga, abuelita, nos rejuvenecemos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Te ves más joven. Te vas a ver más joven cuando le crees a Dios a estas promesas. Jesús se va a ver más joven, ¿verdad? Ahí donde nos falta pelo, nos va a salir pelo, ¿verdad? Creemos a la promesa de Dios. Ahí donde estoy, ay, es que ya me duele aquí. No, voy a rejuvenecerme, porque esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, que yo voy a ser más joven. Voy a tener la fuerza de Dios. Dios va a darme más fuerza, me va a hacer más joven. ¿Para qué? ¿Para qué? No, es que yo me quiero ir de aquí para El Salvador. Me quiero ir para Europa a gozar la vida. No, ¿para qué? ¿Para qué me va a dar este privilegio? ¿Para qué me está diciendo esto Dios, que me va a rejuvenecer? Para que me dedique al servicio de la palabra de Dios. Para que anuncie sus verdades, para que declare su palabra, para que anuncie la luz donde vaya, allá empiece a predicar y se abran obras para la gloria de Dios. Para eso Dios me va a dar lo que yo voy a creer en su promesa. No, pero es que yo quiero que me dé eso para disfrutar la vida. Y no hay tiempo para predicar, no hay tiempo. Para disfrutar la vida, sí. ¿Crees tú que te va a dar Dios rejuvenecimiento? No, no. ¿Cuál es el propósito de esto? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, abuelita, vamos a estar jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos años? Lo mínimo, 120, dice la Escritura, para nosotros. ¿Sabe cuántos años vivió Abraham? Ahí está escrito. ¿Cuántos años vivió? No. Abraham. No, ese fue Adán. Pero Abraham, ¿cuántos años vivió? Se lo voy a dejar de tarea. Ahí está, bien clarito para que lo busquen.
Es importante entonces esta hermosa hora que cada uno de nosotros nos demos cuenta toda la promesa que Dios ha puesto en nosotros y cómo nos lo ha hecho tan fácil. Dígame, les repito, ¿qué culpa tuvimos porque Adán desobedeció? Ninguna. Tampoco tuve, dígame, te preguntaron a ti, Dios te preguntó, oye, voy a mandar a mi hijo para que te seas justificado tú. No, Dios no te preguntó tampoco. Te dio el regalo, te dio el regalo. Ahora, si tú quieres salir de ahí, ahí está el regalo, la oportunidad, la puerta abierta, el acceso para salir de todo esto, de ser un hombre pecador, destruido, para condenación, para muerte. Ahí está la oportunidad, el enviado de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos alcanzar salvación. No hay otro nombre. Entonces todas las promesas son suyas, son mías. Creámoslas. Lidia, no le creamos al diablo. Digámosle, papi, limpia todas mis arterias, mis venas, todo mi ser, mi estómago y todo. Limpia mi cabeza, limpia todo mi cuero cabelludo, limpia todo. Yo sé que tú lo puedes hacer y yo creo en tu promesa. Límpiame. A mí se me estaba cayendo también, no crean. Aquí estaba ya quedando y empecé a orar y vi la promesa y dije, Dios mío, empiezo a declarar esto y empiezo a declararlo y a meterme en Dios. Y empezó el cabello a mejorar. Tenía una molestia por aquí, así. Y si ¿esto qué es? Pues esto no es mío, lo renuncio a eso. Y empecé a agarrar esa promesa. Cuando comía el estómago se me hacía para acá, se me levantaba, mira un poquitito. ¿Y esto qué es? Esto no es mío, esto es diabólico. Vuelvo a la promesa. ¿Qué tengo que hacer entonces? Todas esas cosas que no nos pertenecen, ¿quién las ha puesto ahí? El enemigo. ¿Por qué? Porque yo le he dado cabida, yo le he creído a eso. Y por esa razón entran a mi vida y me están estorbando. Pues de este día, dígale al Señor, renuncio a todas esas cosas que están estorbándome y yo creo en tu promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham, esa promesa también es mía. Y leímos el versículo, ¿verdad? Gálatas, gracias Alvin, 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que iba a venir un descendiente y que todas estas cosas que Dios declaró para Abraham eran para él y para todos nosotros los que somos de Cristo por medio del linaje de Abraham.